Bueno, para darle continuidad al BPH y la vacunación, entonces ahora vamos a hablar de la prevención secundaria, que es el tamizaje y obviamente el tratamiento de las lesiones preinvasivas. Luego llegaremos al cáncer de cuello uterino, pero ya hemos adelantado pues, toda la información. Entonces, una prueba tamizada de screening es la aplicación a toda una población asintomática para identificar cuáles son los pacientes que tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad y así realizar una prueba adicional diagnóstica para ofrecerle un tratamiento. De nada nos sirve hacer una prueba y no darle continuidad al proceso. Entonces esta prueba tiene que ser de bajo costo, tiene que ser inocua, aceptable, conveniente, reproducible y fiable y que tenga unas características de un desempeño importante. Eso quiere decir que todas las pruebas pues tienen un rendimiento, una sensibilidad, una especificidad y de acuerdo a ese rendimiento eh, ofrecerlas, ¿no? Digamos que ese rendimiento también es variable si es como método de salud pública o es a manera personal. Entonces todas las pruebas de screening y tamizaje son para reducir el cáncer de cuello uterino. Obviamente para detectar las lesiones de una manera temprana y tratarlas a tiempo. En el 2007, el Instituto Nacional de Cancerología saca estas guías que se vuelven obviamente un régimen nacional y es como con lo que se quedó la mayoría de las personas, que es todas las pacientes, todas las mujeres que hayan iniciado relaciones sexuales, deben hacerse un tamizaje con cuello uterino, citología esquema 113 desde los 21 hasta los 69 años. Ya hablaban de las pruebas del BPH desde los 30 hasta los 65 años de una manera quinquenal y la inspección visual cada 5 o 10 años en escenarios demostrativos. Digamos que eso es lo que ustedes van a ver frecuentemente que usan la mayoría de los ginecólogos, aunque las guías han venido cambiando. Ya en el 2014 salieron unas nuevas guías que las que les voy a mostrar y es la reglamentación actual. Pero evidentemente esta información es cambiante y va avanzando en el tiempo, entonces ya tenemos otras guías internacionales para ofrecer pues, algo adicional o algo mejor ya demostrado desde el punto de vista científico. A pesar de que en el 2007 ya habían hablado de uso del virus del papiloma humano, técnicas para detectar el virus del papiloma humano, el INVIMA no le había dado el aval para usarlas de manera rutinaria o meterlas dentro del POS en Colombia. Pero al 2011 pues ya se vuelve una prueba, digamos, de fácil acceso para toda la población femenina en esos escenarios específicos, mujeres mayores de 30 años. Y hoy en día pues ya tenemos todo ese conocimiento y sin duda alguna lo que tenemos es que replicarlos para que no quedarnos con la información anterior. Entonces hay varios métodos de screening en Colombia y en el mundo. Una es la citología, la otra es la citología convencional en base, la citología, perdón, convencional o prueba de Papa Nicolau, y la de base líquida, el test del virus del papiloma humano y las acciones del viability, que es ver y tratar. Ese es el rendimiento de las técnicas de cribado específicamente. Entonces, esto es lo que yo les digo que toca tener en cuenta. Entonces, nos vamos a enfrentar muchas veces en la consulta y decía, doctor, pues yo tenía citología negativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto que se demora, como usted me dice, unos años en presentarse, por qué me sale ahora al año alterada? Entonces, esa es la razón, ¿no? Las pruebas tienen un rendimiento. Entonces, sin duda alguna, la citología, como pueden ver acá, tiene una especificidad bastante alta. La sensibilidad va cambiando y mejorando a medida que se va haciendo repetitiva. El test de pH sacrifica un poquitín de especificidad, pero sin duda alguna aumenta la sensibilidad
Y el ver y tratar, digamos, tiene un grado intermedio y además es operador dependiente, entonces, digamos, va a tener unos rangos muy hacia la mitad en sensibilidad y especificidad, pero sin duda alguna, a veces son estrategias únicas que podemos usar en poblaciones alejadas. Entonces, la citología, digamos, tiene ya una historia bastante importante en la que George Nicolas Papanicolaou aísla células del cuello uterino de las mujeres, células ya cancerosas, entonces con eso logra con el estudio identificar que hay algo en ese momento que desconocían que producía una alteración, digamos, escalonada de anormalidades citológicas en el tiempo y que detectarlas a tiempo pues podían disminuir la probabilidad de cáncer de cuello uterino. Entonces, digamos que es algo de historia en la cual él comienza a describir todos sus hallazgos y es hasta 1940 donde logran demostrar en una población determinada que haciéndole sistemáticamente a estas pacientes la citología logra reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino hasta un 70%. En ese momento, pues todavía no se conocía cuál era la causa que producía o llevaba a las pacientes a esas anormalidades. La citología pues es una técnica bastante sencilla, realmente no se necesita mayor cosa eh, para hacerla. De hecho, lo más importante es el momento de la toma y la fijación de la plaquita, el transporte, eh, la marcación, porque ya después son pasarlos por unas tintes de hematoxilina oxina y luego pasarlo a microscopio con lentes de aumento de 10 y 40 capos de poder. Y simplemente es identificar, pues tener obviamente conocimiento cómo es una célula escamosa y una célula glandular normal del cuello uterino y luego ver las diferencias que se presentan secundarias ya conocemos hoy en día al virus del papiloma humano, que son vacuolas citoplasmáticas, alteración de la relación núcleo-citoplasma, aumento de la densidad de material genético dentro del núcleo, la presencia de nucleolos. Entonces, esas ya son características que a medida que van pasando la gravedad de la lesión, entonces se van identificando. Digamos, juiciosamente, si uno pues, puede tomar la citología, colorearla y verlo en un microscopio, no tiene mayor complicación. Ya dijimos que tiene una sensibilidad promedio del 50%, una especificidad bastante alta. Las tasas de falsos negativos es hasta el 25%. Entonces, por eso esto siempre tiene que ir acompañado de una descripción muy clara de lo que se está viendo en el cuello uterino. Entonces, evidentemente hay pacientes que le toman la citología, tienen un cáncer florido, una gran masa en el cuello uterino y la citología es negativa. Entonces, va acompañada siempre de un examen físico. Se toma de esta manera. Está la espátula de aire, que es la que tiene esta forma para lograr llegar al canal endocervical y la zona de transformación y también tomar muestras del exocervix. Y está el citocepillo, el citobrush o el endobrush, que es un cepillo que puede ya tomar de todo el canal endocervical las muestras. Se coloca sobre la plaquita o la lámina de vidrio con una marcación adecuada y luego se fija. Hay dos maneras de hacerlo. Hoy en día se tiene el fijador, pues que es más fácil eh, de usar en los consultorios, que es este fijador en spray a unos 25-30 centímetros de la placa y luego se deja secar y luego se embala. Pero en las estrategias de salud pública, entonces hay varias rejillas donde se mete dentro del formaldehído y se fijan durante toda una mañana o toda una tarde o toda una jornada de tomas múltiples de citologías para luego embalarlas y enviarlas a estudio. Obviamente es mucho más fácil que haya deterioro en el transporte.
Hay unas situaciones especiales, entonces pacientes embarazadas, la toma es exactamente igual, solo que se suspende la toma del citocepillo del canal endocervical. Las pacientes posmenopáusicas, entonces pacientes tienen resequedad o atrofia vulvovaginal, entonces humedecen un poquito con solución salina, y las pacientes con antecedente de histerectomía y que tienen que seguir siendo tamizadas de alguna u otra manera, y ya hablaremos por quiénes sí deberían seguir, pues usarlas también, obviamente impregnada con algo de solución salina, con solamente la espátula, la cúpula vaginal, las paredes vaginales. Siempre abstenerse de relaciones sexuales 24 horas, no usar ningún tipo de dispositivo, duchas, baños o los vaginales, preferiblemente sin sangrado menstrual, entonces, perdón, siempre sin sangrado menstrual, preferiblemente entre los días 5 y 25 del ciclo. Si hay algún tipo de infección vaginal, entonces preferiría tratar y luego realizarla. La citología en base líquida se describió en el 88 y básicamente lo que quería era disminuir todos estos errores o todas esas anormalidades citológicas secundarias al procesamiento, embalaje y transporte de la muestra. Y lo que se hace es tomar de la misma manera con este tipo de cepillos una muestra, entonces se gira a través del canal endocervical unas 10 veces en sentido horario, y luego se deposita en un vial o en un medio de transporte. Este va a un laboratorio con todo el cepillo incluido, se centrifuga, se aíslan de manera muy clara las células y por sistemas trata de identificar estas anormalidades ya previamente eh, determinadas en el sistema, y nos va a detectar estas anormalidades. Aísla un poquito la componente humano, pero lo que realmente se ha visto que mejora es la alteración citológica por embalaje y transporte de las muestras. ¿Qué pasa con esta prueba? Simplemente tiene un rendimiento del 10% mayor en sensibilidad, con la misma especificidad. Esto no es costo efectivo para poblaciones con alta carga de la enfermedad, entonces por eso en Colombia todavía no lo usamos, aunque en algunos consultorios pues lo hacemos. ¿Listo? Entonces, esta es la manera de hacer. Es muy importante la toma, muy importante el embalaje, pero también muy importante, yo siempre le digo a todos ustedes, es cómo les reportan el resultado de la citología. Entonces, hoy en día conocemos que hay un sistema mundial para reporte de citología que es Bethesda, primera reunión en el 98, 99 y actualización en el 2014. Entonces, es como actualmente se debe reportar todo el sistema de citologías o sus anormalidades. Entonces, laboratorios que reporten anormalidades citológicas, digamos como a la antigua, pues uno ya realmente no tiene muy claro que están tratando de reproducirle a uno, que el médico tratante que va a tomar la conducta. ¿Listo? Ese es el sistema de Bethesda, entonces hay varios ítems importantes que tienen que puntualizar el que lee la citología. Entonces el tipo de muestra, si es convencional Papa Nicolau o si es en base líquida, si es satisfactoria, o sea, para una adecuada muestra para la evaluación, o si es insatisfactoria y específicamente por qué. Siempre la clasificación general, ya sea hacia dónde va dirigido todo esto. Si es negativo, pues no hay por qué sospechar lesión intraepitelial o malignidad. Otras categorías de anormalidades de células epiteliales, y ahí se despliega unas probabilidades de enfermedad. Entonces, estas son las insatisfactorias: mala fijación, mal montaje, abundante sangrado. Otro tipo de insatisfactorio es que no hay suficientes células epiteliales escamosas, que son entre 5.000 y 12.000 que deben presentarse, o presencia de células glandulares menores de 10. También debe reportar si hay algún tipo de microorganismos. Eso pues, tiene algún tipo de importancia, es para mejorar la sintomatología que podría llegar a tener la paciente, pero no tiene ninguna implicación a la hora de tomar decisiones en patología del cuello uterino. Y otros hallazgos no neoplásicos asociados a radiación, presencia de dispositivos, células glandulares post-histerectomía, adelgazamiento o atrofia,
Esas son unas características citológicas muy importantes que sufren los pacientes. Y las anormalidades pueden ser células escamosas atípicas de determinado incierto o el ascus, o que no se puede descartar malignidad de las H, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y carcinoma invasor. Entonces esas son las 4 anormalidades de células epiteliales escamosas que se pueden presentar. Entonces esto es a lo que me refiero, ya no reportan una citología con NIC1, entonces pues trata uno de encasillación de bajo grado, pero tienen que escribir específicamente lesión de bajo grado. Y las anormalidades epiteliales de células glandulares, pues son estas, son las atípicas, que no se puede identificar o sin especificar malignidad. Entonces son las AGC-NOS, si son endocervicales tienen que ser células endocervicales, si son endometriales células endometriales, si son células glandulares sin lograr identificar si son peritoneales o ováricas o las otras, entonces que no se pueden especificar. También otro tipo de células glandulares anormales atípicas, pero a favor de neoplasia, que es el AGC-FN o a favor de neoplasia. También si son endocervicales o endometriales. Esta otra clasificación que es el adenocarcinoma in cervix in situ y el adenocarcinoma infiltrante. Entonces son las 4 anormalidades epiteliales glandulares que reporta el sistema de Bethesda actualizado. Entonces es a partir de esas anormalidades epiteliales, ya sea escamosas o glandulares, que se despliega un sinfín de estrategias para darle continuidad. Pero les explico a mis estudiantes que siempre toca hacer una evaluación crítica y constructiva de todo y cómo nos desempeñamos en nuestra práctica. Entonces, saber muy bien este tipo de anormalidades y exigir a los laboratorios con los cuales trabajamos, porque es la razón en la cual nosotros tomamos decisiones importantes, eso incluso quitar un útero a una paciente sin hijos, y entonces es evaluar siempre el sistema de calidad. Entonces estas son las porcentajes de anormalidades citológicas que se deben presentar en un laboratorio estándar con no más allá del 10% de sus anormalidades leídas. Entonces, sin duda alguna, el más frecuente. Otro 89 ya se conocía de este test de tipificación del virus del papiloma humano, pero ya nos dimos cuenta que nosotros en Colombia hemos hablado de este en el 2000, de que tiene que ser avalado por la FDA, eso quiere decir que tiene que ser aprobado en masa para, entonces hay varios aprobados hoy en día por la FDA, el Cervista, el 16 y 18, el Cervista de alto riesgo, el COVAS 4800, la captura híbrida, que es la más antigua y detecta los 13 serotipos más frecuentes del virus del papiloma humano, de alto riesgo y el áptico. Todas las estrategias del virus del papiloma humano que detecten relevancia de significado clínico en la actualidad, la FDA no lo recomienda para usarlo de manera de tamizaje en poblaciones generales porque van a generar más estrés y angustia en los pacientes por virus de bajo riesgo que, como les digo, no tiene ninguna implicación para enfermedades precancerosas, cáncer de cuello uterino, que es hacia donde va dirigida todas estas estrategias. Estas son las muestras del COVAS 48, que es como la más ampliamente difundida. Entonces el citocepillo es como el de base líquida, también tiene un frasco con un vial. Se toma la misma manera, 525. Esta es una prueba, una estrategia para romper barreras. Entonces los pacientes que quieren tomarse la citología podrían permitirlo en cualquier momento. Se giran manecillas del reloj, se toma la muestra, se rompe el citocepillo y se envía el frasco, que es el vial que los conserva. Se centrifuga y se aíslan las muestras. Este es capaz de detectar el virus del papiloma humano en las células endocervicales y escamosas
y también permite guardar células para así hacerle una lectura, correr una lectura de la citología en caso de ser necesario. Y la última estrategia es la de ver y tratar, que es usar ácido acético en coloraciones de 3 al 5% e inspeccionar el cuello uterino y cuáles van a ser sus cambios, y también aplicar Lugol, que es una solución yodada a nivel del cuello uterino, y ver cuáles son los cambios. Digamos, esas son estrategias ampliamente reproducibles, las pueden realizar enfermeras, médicos, ginecólogos, oncólogos, pero pues a medida que va aumentando, digamos, la especialidad, digamos, tienen que rodear de muchas tecnologías, entonces es más fácil que entrenar enfermeras para que practiquen esto en lugares apartados. Entonces, el vía, que es aplicar ácido acético, el ácido acético pues se da una concentración de 3 a 5%. Lo que va a producir es una precipitación de las proteínas en la célula, y esa precipitación a la inspección visual se va a ver más acetoblanca o más de coloración densa, blanca, como la ven acá, y eso pues va, digamos, indirectamente predecir que en esa zona hay mucha actividad mitótica, que es donde hay bastante proteínas citoplasmáticas, y eso significa que se están reproduciendo rápidamente de una manera descontrolada o favorablemente por el virus del papiloma humano ya inmerso dentro de su ADN. Entonces es una representación visual. Y casi es donde se ve la coloración muy blanca, listo, y densa. Entonces ahí hay virus del papiloma humano y ya está produciendo algún tipo de lesiones precancerosas. Entonces la misma enfermera es capaz de tomar muestras de eso, y pues ella misma se encarga de embalarla y llevarla a algún sistema donde la puedan leer y no perder al paciente. Y el yodo, pues lo que hace es no deja pintar las zonas donde hay disminuido el glucógeno, porque está consumido por la actividad mitótica de estas células. Entonces se necesitan bastante cosas, perdón, muy sencillas, como una lámpara, los isótopos en algodón, guantes, espéculos, y pues las soluciones que se preparan de una manera magistral para ser aplicadas de una manera en masa. Entonces acá vemos una enfermera en un puesto de salud realizando la especuloscopia, exponiendo el cuello uterino, lo observa muy bien, lo describe y hace la aplicación y espera de 1 a 3 minutos para los cambios en las coloraciones que debería verse. Entonces, esto es para el campo, estos son para zonas apartadas donde no están interesados en acceder a los servicios de salud. Entonces, hoy en día Colombia o el gobierno tiene la obligación de hacer presencia y también en estos aspectos en salud para recoger estos pacientes. Obviamente, inicialmente empezamos con episodios demostrativos, pero ya hace parte de nuestras guías de tamizaje. Entonces sale en el 2014, las hace el instituto nuevamente, que es el ente rector desde el punto de vista académico para favorecer todas las estrategias en salud con respecto al cáncer o algún tipo de cáncer. Entonces, en el 2016 lo vuelve una normativa y es lo que deberíamos estar aplicando, y esto es lo que ustedes consiguen en línea, fácilmente acceden. La página del Ministerio de Salud y Protección Social. Están las guías para detección y manejo de lesiones precancerosas y el cáncer de cuello uterino. Hay 3 guías, una guía que es la general, que es la que tienen que leer ustedes, otra para los pacientes y otra resumida en la que habla solamente de los algoritmos, que es como lo que tienen que tener ahí a la mano a la hora que se les presente una eventualidad en el tamizaje de cuello uterino. Y también está la guía del cáncer de cuello uterino. Entonces, también si tienen la oportunidad de la lectura, pues esta es lo que hoy deberían estar haciendo todos, aplicada a toda la población, a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales y sean susceptibles de ser tamizadas contra el virus del cáncer, contra el cáncer de cuello uterino.
Entonces, ¿quién regula? ¿Para quién va la guía? Para todos los entes que trabajamos en esta ruta del tamizaje del cáncer de cuello uterino. Digamos que estas son las recomendaciones. Entonces se recomienda el uso de ADN, virus del papiloma humano, para tamizaje de cáncer de cuello uterino en toda la población general, con el fin de reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino, pero esta debe iniciarse a partir de los 30 años y finalizar a los 65 años si ha tenido resultados negativos 5 años antes. Lo otro es que se recomienda citología como una prueba triaje después de aplicar un ADN positivo contra el virus del papiloma humano en esta población desde los 30 a los 65 años, y en las pacientes menores de 30 años usar citología como prueba de tamizaje en esquema de intervalos 1-1-3 con el fin de reducir el cáncer de cuello uterino. También recomienda tamizar con pruebas del Viabili o ver y tratar mínimo cada 3 años o no mayor de 3 años, a partir de los 30 y hasta los 50 años, en pacientes donde no se pueden realizar otro tipo de esquemas de tamizaje de virus de cáncer del cuello uterino, con el fin de reducir el cáncer del cuello uterino. Y lo otro es que no se recomienda hacer citologías o tamizar el cuello uterino en las pacientes que han estado histerectomizadas por patología benigna. Entonces estas pacientes pues no deben ser tamizadas porque ya lo que tienen es vagina, ya no es cuello uterino. Entonces cáncer de vagina es de muy baja incidencia como para estar tamizándolo en la población general en Colombia. Pero si la paciente se llevó a histerectomía por patología preinvasiva o por patología invasiva, pues ya se debe seguir realizando la citología para vigilancia de esta enfermedad. Entonces esta es la recomendación: uso de ADN para tamizaje de cáncer de cuello uterino. Eso es a partir del 2016. Triaje o triage con citología en las que salen BPH positivo. ADN y BPH desde los 30 hasta los 65 años. Y esta debe ser cada 5 años si la prueba sale negativo. Entonces ya no tenemos que estar haciendo en esta población citología cada año como ya estábamos acostumbrados a hacerlo. En las mujeres menores de 30 años y desde los 25 años uso de tipificación, de citología 1-1-3. Viabili mayores de 30 hasta los 50, frecuencias no mayores a 3 años, en poblaciones apartadas de difícil acceso. Inmunohistoquímica, que son unas técnicas específicas P16, Ki67, eso para diferenciar los NIC2. Se van a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, los NIC2, digamos, son una zona gris para los patólogos, entonces tienen la probabilidad de avanzar a lesión preinvasiva o incluso regresar. Entonces es muy importante invadir o no invadir con procedimientos quirúrgicos a una paciente si ha tenido o no hijos, por las secuelas que puede tener en su futuro la maternidad. Entonces, ¿en quiénes usar inmunohistoquímica? Cuando se requiere diagnóstico diferencial entre un NIC2 o un NIC3, ambos son lesiones de alto grado o un imitador de cáncer. Cuando se requiere diagnóstico diferencial, una lesión de bajo o alto grado, o en casos en que se mandan a realizar las pruebas y como esto es operador patólogo dependiente, entonces que no haya una conclusión de hechos. Hoy estamos haciendo cada vez más medicina molecular para ser un poquito más certeros en este tratamiento. Pacientes histerectomizadas por patología benigna, entonces no se recomienda seguir su tamizaje a menos que su histerectomía sea secundaria a una displasia de alto grado, ya sea NIC2 o más. ¿Cómo son los tratamientos? Entonces, eso es importantísimo y ustedes se van a dar cuenta que es donde más encuentran disparidad en todos los grupos de ginecólogos que rotan con ustedes. Entonces, no se recomienda tratar pacientes con diagnósticos por primera vez de lesiones de bajo grado. Entonces, son pacientes que tienen anormalidades citológicas, colposcópicas y biopsias
secuenciales, conclusivas y de bajo grado, entonces no toca hacer absolutamente nada, sino dejarlas en observación, con controles a los 18 meses. Se debe realizar procedimientos ablativos solamente en mujeres con lesiones de bajo grado persistentes. Entonces, la persistencia es cuando hay un NIC1 con una diferencia mayor de 18 meses y solo si la paridad no está satisfecha. Entonces, nosotros hemos tenido resultados de NIC1. Entonces queremos aclarar, lo primero que tenemos que saber es si hay paridad satisfecha, tenía Pomero, y entonces de acuerdo al resultado de la patología tomamos conductas no ablativas sino excisionales. Y se sugiere realizar, esto es lo que les digo, procedimientos excisionales en mujeres con lesiones de bajo grado que sean persistentes y la paridad sea satisfecha. O cuando está contraindicado los procesos ablativos. A ver, los procesos ablativos solamente están indicados en mujeres con NIC1 en el que uno de los criterios es que se visualice toda la lesión por colposcopia, otro de los criterios es que no se meta la lesión por el canal endocervical en la colposcopia, otro de los criterios es que la lesión no ocupe más del 50% de los 2 cuadrantes del cuello uterino, o que quiera tener hijos. Entonces, esas son las indicaciones de lesiones ablativas en las lesiones de bajo grado persistentes. ¿Listo? No a la alondra tolondra, mandar fulguraciones y crioterapias ni nada. Se realiza procedimientos excisionales siempre en mujeres de lesiones de alto grado, idealmente con equipos de radiofrecuencia para disminuir el cáncer de cuello uterino. Se sugiere realizar conización clásica con bisturí de mujeres con lesión donde no haya disponibilidad de equipos de radiofrecuencia. Se sugiere realizar siempre pruebas de tamizaje, de seguimiento en las pacientes tratadas con conización, o sea, que tengan lesión de alto grado, con test de BPH cada año, durante los 2 años siguientes al tratamiento, y si están negativos, continuar tamizaje normal. Pero en las pacientes que no tienen posibilidades de lesiones de seguimientos con tipificación cada año, entonces se recomienda la antigua, que es citología cada 6 meses por los próximos 2 años. El tratamiento de adenocarcinoma in situ, el adenocarcinoma es también un cáncer epitelial que hay mismo en el cuello uterino, pero en la zona glandular, donde tiene un comportamiento un poquito diferente y básicamente es multifocal y saltatorio. Entonces eso quiere decir que si vemos la parte más externa, tomamos muestra, dice que es un adenocarcinoma in situ, necesariamente tenemos que llevarlas a qué? A una conización para tomar mayor cantidad del cuello uterino, del canal endocervical, y ahí sí ofrecerle un tratamiento definitivo. Se sugiere realizar conización diagnóstica siempre con bisturí raspado endocervical residual para orientar el manejo de sospechas de adenocarcinoma in situ, con el fin de prevenir enfermedades de cáncer de cuello uterino. Y después de que se confirme que solo es una adenocarcinoma in situ, acá se da indicación de realizar una histerectomía abdominal total en todas las mujeres con adenocarcinoma in situ. Es muy diferente con el carcinoma escamocelular in situ, cuando es escamoso, donde solamente la conización es suficiente para su tratamiento. Y se sugiere hacer braquiterapia en mujeres con adenocarcinoma in situ, paridad satisfecha y que tengan riesgo de ser llevadas a cirugía. Entonces son pacientes que tienen contraindicación por la cirugía, ya sea por su morbilidad cardiovascular, principalmente es el riesgo que tienen. Y observación estricta con test de virus del papiloma humano, cada 6 meses y raspado endocervical durante los 2 primeros años en las pacientes que solo se manejaron con conización porque desean conservar el útero para tener hijos. Entonces, si tenemos un adenocarcinoma in situ, que le hicimos solamente como tratamiento la conización, esos pacientes, y la única razón es porque quieran tener hijos más adelante, cada 6 meses toca hacer citología, raspado endocervical y test de tipificación del virus del papiloma humano. El tratamiento de las lesiones cervicales en las embarazadas. Entonces, digamos, acá hay un apartado importante y unas generalidades, y es que el cáncer de cuello uterino
es el más frecuente de los cánceres diagnosticados durante el embarazo. Y eso es porque la citología hace parte de los exámenes que se deberían realizar las mujeres cuando asisten a los controles prenatales. Y esto está diseñado así porque toca aprovechar todos los escenarios en los que asiste una paciente a la salud o accede a los servicios de salud para realizar todas las estrategias que se han demostrado puedan disminuir la mortalidad de estas enfermedades. Entonces, alrededor del 8% de las anormalidades citológicas corresponden a embarazos, las pausas y el consenso se especifican en BTES del 2012, esas no han sido modificadas. Las embarazadas, entonces les puede hacer test de tipificación, se les puede hacer citología, pero ya dijimos que sin hacer el citocepillo en el canal endocervical, y se les pueden hacer colposcopias, e inclusive se les puede hacer biopsia, e inclusive se les puede hacer cono. Lo importante es que solamente se realiza si hay sospecha de enfermedad invasora o microinvasora. Me refiero, si la citología sale lesión de bajo grado y la colposcopia no muestra ningún tipo de anormalidad sospechosa de cáncer, pues no vale la pena tomar ningún tipo de biopsia en estas pacientes. Listo. Y se sugiere realizar todo este esquema de tamizaje un poquito invasivo, es siempre después del primer trimestre. Digamos, desde el primer trimestre, aunque se ha demostrado que no tiene ningún problema en la teratogenicidad, evidentemente hay mucha más ansiedad en el primer trimestre del embarazo a la hora de realizar estas pruebas. Entonces, no abandonar a las embarazadas porque esta enfermedad puede tener un comportamiento no muy claro e inclusive agresivo cuando hay esa alteración hormonal típica en las mujeres embarazadas. Siempre realizar biopsia ante sospecha de lesión de alto grado o infiltración. Realizar conización solamente cuando hay sospechas de lesión microinfiltrantes en la patología. Y si hay lesión de alto grado, NIC 2, NIC 3 o menos o menor, o sea, NIC 1 o nada, siempre revalorar 8 semanas después del parto. ¿Listo? Estas pacientes, digamos, deben ser manejadas por el ginecólogo oncólogo, obviamente solo la parte de la patología cervical, para evaluar el pronóstico de las pacientes. Digamos que si se documenta un carcinoma de cuello uterino durante el embarazo, nosotros siempre tenemos la obligación de ofrecerle a las pacientes el mejor tratamiento disponible para su enfermedad, independientemente de su embarazo. Y obviamente se despliega una serie de estrategias si la paciente desea conservar el embarazo, y estas estrategias dependerán del momento del embarazo en que se encuentren las pacientes. Algo importante para las posmenopáusicas, y es porque hay alguna atrofia del canal endocervical y, digamos, hay una profundización a través del canal de la zona de transformación por esta ausencia hormonal. Y es que siempre con sospechas de lesión de bajo grado, listo, toca realizar test de tipificación, y en caso de que persistan positivos, toca realizar una conización diagnóstica. Y es por lo mismo, por la dificultad que tiene la toma de la citología de la zona de transformación, que es la zona más riesgosa para presentar la enfermedad de cáncer de cuello uterino. Estos son unos pequeños flujogramas para resumir un poquito lo que ya teníamos. Tamizaje de pH, positiva, va a citología, negativa a los 18, que a los 5 años. Si el test de citología es negativa, pues repite, perdón, si el test de citología es negativa, entonces prueba de pH positiva, citología negativa, se repite la prueba a los 18 meses. Pero si la citología es positiva, entonces dependiendo qué tipo de citología sale, todas van a colposcopia, pero el resultado de la patología entonces definirá el tratamiento que deben recibir estas pacientes. Si la citología en la triage es negativa, va a la prueba de 18 meses, y si es 18 meses es negativa, pues eso quiere decir que ya el sistema inmunológico aclaró esa infección
entonces vuelve a tener el riesgo que la población normal de lesiones de cáncer de cuello uterino, entonces vuelve otra vez a tamizaje cada 5 años. Pero si la prueba es positiva a los 18 meses, ya hemos documentado una persistencia de la infección, entonces va inmediatamente a colposcopia con biopsia. En el 2019, la ACCP, que es como una de las entidades norteamericanas más juiciosas y con mayor información de derecho antiguo y seguimiento, pues formulan nuevas guías. Incluso ellos sacaron unas guías acortadas en pandemia para manejo de este tipo de patologías, pero estas son las nuevas guías que tenemos para más actualizadas, entonces es una obviamente invitación a la lectura porque esto es lo que deberíamos saber los médicos, entonces pues eso es lo que deberían saber ustedes, ¿no? Es un archivo bastante sencillo, 30 y pico de hojas, todas en inglés, pero pues muy sencillo, con unos diagramas en los cuales es fácil entender cómo deberíamos seguir de una manera más detallada. Y lo importante de estas guías es que ya no se hace el screening, el manejo de estas enfermedades de acuerdo a un resultado o algún examen, sino a un riesgo que tenga específicamente cada paciente. Entonces, es fácilmente aplicable para el consultorio. La incidencia y tasas de mortalidad evidentemente dependerán de todos estos programas que hemos hablado, que Colombia los tiene bastante avanzados. Depende de todas las estrategias que tengamos para difundir y realizarlos. Entonces, ustedes hacen parte importantísima, no solamente del manejo de esto, sino de difundir toda esta información en los niveles de menor complejidad para que sean reproducibles en la actualidad. Listo, muchachos, eso es lo que les tenía para hoy con tamizaje de cáncer de cuello uterino. ¿Tienen alguna pregunta ustedes de todo esto? Que todavía están despiertos. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro que Buenos sí. días. Buenos días. Con estos últimos años, con la pandemia de COVID, el seguimiento con este tamizaje con estos pacientes se perdió, aumentaron los diagnósticos, o qué pasaba con eso. Sí, digamos, obviamente, y eso hace parte de todas las estrategias de difusión de estos medios. Obviamente hay algo que es muy importante y es que definitivamente los medios de comunicación son los que logran llegar a las zonas apartadas. Entonces llega más rápido todo este tipo de noticias. Entonces lo que hizo fue, obviamente, asustarnos. Todos caímos un tiempo en eso. Y lo que nos dimos cuenta es que incluso las asociaciones cayeron como en ese temor de la incertidumbre. Y lo que hicieron estas guías fue generar una vigilancia más dilatada o más relajada, digámoslo así, de este tipo de patología cervical. Entonces, sin duda alguna, aunque esto es una enfermedad que es de progresión lenta, no cambia mayor en 6 meses que se pueda dilatar cualquier tipo de tratamientos. Pero en países como nosotros, donde todo está usualmente avanzado, entonces sí va a impactar sin duda alguna el pronóstico del cáncer de cuello uterino de nuestras pacientes. Y esperamos en estos meses, obviamente, una avalancha de métodos diagnósticos que evidentemente no vamos a dar abasto y tratamientos de este tipo de enfermedades por ese retraso sistemático en estas patologías. Entonces lo hemos visto y esperamos pues que sea mayor en los próximos meses, ¿no? Entonces sin duda alguna sí impactó. Gracias.
Bueno, muchachos, ahí quedan abiertas las guías, entonces eso de ustedes, mínimo eso, los juiciosos que tienen que ser todos, mínimo las guías de la SCP, ahí quedan también las referencias, entonces para que las lean, tengan muy claro, digamos, que debería estar haciendo cualquier persona que actúe en la ruta del cáncer. Y como yo siempre les digo a los que me acompañan en consulta, no es lo que haga Yáñez, ¿sí? Que sin duda alguna los ginecólogos y oncólogos son los que conocemos más esta ruta de esta enfermedad, pero evidentemente no es lo que haga Yáñez o no es lo que haga otro ginecólogo o oncólogo, es lo que deberíamos hacer todos los que hacemos parte de esta ruta del cáncer. ¿Listo? Entonces, tienen todas las canales abiertos para esa lectura. ¿Listo, muchachos? Hoy en el transcurso de la mañana, con los grupos de las monografías, que estoy pendiente de aclarar unas cosas, la vamos a aclarar. Básicamente es lo de la vacuna contra el virus de papiloma humano, que fíjense cómo es bien importante los medios de comunicación y todo lo que van a investigar ustedes. Y hablo con los de cáncer de ovario. ¿Listo? Muchachos, que tengan una feliz resto de mañana y, bueno, con Diego cuadro para mañana otra clase. Hablamos entonces. Feliz día a todos. Igualmente, Doc, muchas gracias.